Bien, vamos con la pregunta que más se repite todo el tiempo en el que te ve él. La pregunta que más recibo es ¿qué pesa elegir? ¿Qué pesa elijo? ¿Qué peso en verdad elijo? Es una pregunta que preguntada de esa manera es la pregunta que no puede responderse, ¿sí? Porque yo no sé cuánto pesás, qué fuerza tenés, cómo es tu estructura, cuál es tu historial en el entrenamiento. Entonces es una pregunta que no tiene sentido. Entonces, ¿para qué está este video? ¿Para qué estoy armando esto? Para darte una guía básica de cuando quieras comprar pesas, cuando quieras conseguir pesas, ¿sí? Vamos desde la situación ideal en la que vos podrías conseguir de 4 a 6 tipos de pesas de diferentes tamaños. Al principio yo siempre recomiendo pesas de diferentes pesos, no tanto doble. La gente siempre se desvive por conseguir dobles, ¿sí? Yo prefiero que tengas diferentes cargas, diferentes pesos que te va a permitir acceder a diferentes ejercicios. Porque algo que tenemos que entender en Kettlebell es que esta carga te puede venir bien para un press, pero es insignificante para un swing. Entonces, cuando vos vas a comprar pesas, primero tenés que tener en claro el presupuesto. ¿Cuánto voy a poder gastar? Entonces, che, creo que puedo comprar de 4 a 6 pesos. Buenísimo. Bien. Entonces, si podés comprar de 4 a 6 pesos, yo te recomiendo que pruebes esos pesos a ver con los siguientes ejercicios. Con press, con swing, con levantada turca, con valija y con remo, que son ejercicios bastante representativos de distintos patrones de movimiento. Entonces, por citar algo, si vos tenés para comprar de 16 kilos, de 20 kilos, de 24, de 28 y de 32, y más o menos tenés un buen entrenamiento que ya te permita llegar a esas cargas, la pesa de 16 kilos te va a venir bien para el press. La pesa de 20 kilos para el remo, la pesa de 24 para la levantada turca, la pesa de 28 para una valija y la pesa de 32 para un swing. Con esto lo que quiero decir es que 16 kilos te vas a quedar corto en el swing y 32 kilos te vas a quedar desbordado en un press. Entonces, si vos podés acceder de 4 a 6 de 4 a 6 pesas diferentes, vos sabés que vas a poder trabajar press. Yo te recomendaría con una pesa que puedas mover de 2 a 5 repeticiones aproximadamente, porque si 16 kilos ni siquiera podés hacer press, te queda demasiado por encima de ese ejercicio. En el otro video que voy a hacer, te voy a mostrar maneras para que si compraste una pesa y te quedó por encima de ese press, qué otros ejercicios podés hacer para acercarte al press, que sigas teniendo ese patrón de empuje y que puedas seguir teniendo una adaptación efectiva en el cuerpo. Entonces, si tenés para comprar de hasta 5 cargas, yo te recomiendo un relativo que puede ir de 16, 20, 24, 28 y 32. Podría haber sido 8, 12, 16, 20 y 24 tranquilamente. Y en todo ese rango vos ya podés cubrir ejercicios clásicos y representativos del kettlebell, como el press, el swing, la levantada turca, la valija en remo, y en ninguno te quedás corto. Ahora, si vos tenés para comprar 3 pesos nada más, una propuesta sería 16, 20 y 32 kilos. El 16 te va a seguir cubriendo el press. El 32 kilos te va a seguir cubriendo el swing. Y los 20 kilos en TGU te va a quedar chico, pero podés hacer variantes de ese TGU. Podés hacer TGU en bottom up, podés hacer TGU más lento. En la valija te va a quedar chico 20 kilos y 32 kilos por ahí te queda muy pesado. Entonces podés hacer versiones cortas con 32 kilos o versiones más largas de valija o símiles valija como la caminata del mesero o la caminata de rack. Y en remo te va a quedar un poco chico, pero lo podés compensar con las repeticiones. Mientras puedas seguir haciendo entre un rango de hasta 12 repeticiones efectivas, vas a seguir trabajando dentro del mundo de la fuerza, por decirlo de alguna manera. Va a seguir siendo un estímulo para tu cuerpo. Hasta 15, 16, 20 repeticiones todavía sí, ya te estás acercando más hacia la resistencia y saliendo de la fuerza, pero todavía te va a seguir sirviendo. ¿Se entiende? Si vos tenés para comprar un solo peso, en todo este escenario yo te recomendaría 20 o 24 kilos. Y vos me vas a decir, swing me va a quedar corto. Está bien, pero podés hacerse uno a mano o podés hacer cualquier otro ejercicio
de dominancia de cadera, como peso muerto una pierna, como buenos días, tenés muchas variantes, ¿sí? El press es el que te va a quedar desbordado por el 20 y por el 24 kilos. Entonces vos lo que podés hacer es convertir ese press, oh, me quedó muy pesada esta pesa, en un backup press o en un press en su fase excéntrica, o podés usar un push press con impulso, o podés usar un jerk, que es un push press con impulso, con metida abajo en el momento que está llegando a la posición overhead. Parte del segundo video va a tratar de eso. Se tendrá que llamar algo así como me compré una pesa y me quedó demasiado grande. Bueno, perfecto. Tenemos muchas, el kettlebell tiene muchas variables y es muy versátil. Te va a permitir ajustar y que puedas seguir trabajando ese patrón de movimiento por más que la carga te haya quedado o muy liviana, complejizando el ejercicio, o muy pesada, facilitando el ejercicio. Con respecto al tipo de pesa, yo siempre recomiendo la pesa Iron Cast clásica, ¿sí? Negra, directa, el AK-47 del entrenamiento, una pesa que va a seguir aún después de que nos extingamos todos. Espero que no sea por esta pandemia justamente. Esta para mí es la mejor pesa. Si este es un modelo fabricado en Argentina, lo fabrico yo. Con esto no quiero decir que me compres a mí nada más. Le podés comprar a cualquier otro que respete este modelo. Lo importante es que esté bien pulida en el mango, ¿sí? Acá tenés una versión de 4 kilos, más bien mini, pero que para muchos las van a necesitar. Y acá tenés la versión de Kettlebell Pro Grade, una pesa muy bonita, muy deseada, que se usa específicamente en kettlebell deportivo, pero que vos la podés usar tranquilamente para tus entrenamientos funcionales o para tus entrenamientos de fuerza. Bueno, básicamente esa es la pregunta que no pueden responderse. Por favor, no me digan más qué peso me compro. Depende mucho de vos. Por ahí pesás 130 kilos de puro músculo, o por ahí pesás 40 kilos de pura grasa, y no puedo decirte qué pesa te tenés que comprar. Todo esto va a estar condicionado al requerimiento que tiene cada tipo de ejercicios. Entonces yo te recomendaría que si ya manejas esos ejercicios, vayas y pruebes, y si tenés una pesa que en cualquiera de esos ejercicios podés hacer más de una repetición, y llegás a 12, a 15 repeticiones y ya no podés más, esa pesa probablemente te vaya a servir. Ahora, si es una pesa que podés hacer 100 repeticiones o una pesa que ni siquiera podés empujar una vez, va a ser totalmente inservible que abordes ese tipo de carga. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video, que va a ser qué tipos de pesas, porque acá hablamos qué pesos. Tenemos que hablar qué tipo de pesa comprar, qué tipo de pesa no comprar. Un abrazo.